Regresé al restaurante porque olvidé mi teléfono. Ese simple error me salvó la vida. La cena ya me había dejado exhausta. Sentía la cabeza ligera, el cuerpo vacío, e incluso después de salir a tomar aire, el suelo parecía tambalearse bajo mis pies. Me dije a mí misma que era el agotamiento. 64 años de trabajo, estrés y responsabilidad acaban pasando factura a cualquiera. Eso era lo que mi hijo me repetía una y otra vez. Me llamo Eleanor Whitmore. Durante más de 3 décadas, construí una casa de fragancias de lujo con mis propias manos. Entrené mi olfato como un atleta entrena sus músculos, la disciplina, la precisión y la paciencia. Confié en mis instintos, mi oficio y mi familia, especialmente en mi hijo. Esa noche se suponía que sería una celebración, una cena familiar tranquila. Nada dramático, nada que mereciera la pena recordar. Pero cuando abrí la puerta y volví al restaurante, algo no iba bien de inmediato. El ruido había desaparecido. Ni tintineo de copas, ni música suave, ni el murmullo educado de una conversación. El comedor estaba casi vacío. Las luces se atenuaron, las sillas ya estaban apiladas contra las paredes. Era la hora de cerrar. Apenas había dado 3 pasos cuando una joven camarera se abalanzó sobre mí. Tenía el rostro pálido, casi gris. Le temblaban las manos. Me agarró de la manga antes de que pudiera decir nada. «Por favor», susurró. «Tienes que venir conmigo ahora mismo». Intenté apartarme. Le dije que solo había venido por mi teléfono. Le dije que estaba cansada y que quería irme a casa. No respondió. En cambio, metió la mano en la espalda y cerró la puerta con llave. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó demasiado fuerte en la habitación vacía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Se inclinó más cerca y su voz se convirtió en un suspiro. «Sé que suena extraño», dijo, «pero necesito mostrarte algo de la cámara de seguridad sobre tu mesa». Entonces me miró directamente a los ojos. El miedo y la urgencia se mezclaron y dijo algo que me hizo temblar las rodillas. «Tienes que prometerme que no te desmayarás». En ese momento, comprendí que ya no se trataba de un teléfono olvidado. Se trataba de algo que sucedió mientras estaba sentada en esa mesa. Algo que mi propio hijo hizo cuando pensó que me había ido. Antes de esa noche, creía saber exactamente quién era. No era una mujer frágil que perdía el contacto con la realidad. No estaba confundida. No me estaba desvaneciendo. Era Eleanor Whitmore, fundadora de Whitmore Ailier, una casa de fragancias construida solo con disciplina y una fe firme. No heredé riquezas. No me casé con alguien poderoso. Empecé en un espacio de trabajo alquilado con ventanas rotas, vidrio de segunda mano, fórmulas escritas a mano y cuadernos manchados. Mientras otros dormían, yo destilaba. Mientras otros celebraban festividades, yo probaba lotes que fallaban una y otra vez. Mi sentido del olfato no. Un pasatiempo. Era mi sustento. Era como pagaba a mi personal. Como alimentaba a mi hijo. Como sobrevivía. Para mí, el aroma era un recuerdo. El jazmín eran las tardes de verano. Betre era la tierra mojada después de la lluvia. El cedro era seguridad. Podía oler el miedo en una habitación. Podía oler la deshonestidad en una persona mucho antes de que hablara. Y durante años, ese don nunca me falló. Crié a mi hijo sola después de que su padre falleciera. Jason creció en mi laboratorio jugando bajo la luz, aprendiendo la diferencia entre el azahar y la flor de naranjo, por poco, antes de poder escribir bien su nombre. Creía que la exposición por sí sola le daría respeto por el oficio. Me equivocaba. A medida que crecía, Jason perdió el interés por la creación. Le gustaban las reuniones, los títulos, los aplausos. Le gustaba la imagen del éxito mucho más que el trabajo que había detrás. Aún así, confiaba en él. Era mi hijo. La sangre me importaba entonces. Cuando empezaron los síntomas, me culpé. Primero fue la fatiga, luego la congestión, luego los mareos. Los ignoré. El estrés le hace cosas extrañas al cuerpo. Todos me lo decían.
Jason me lo decía. Cuando fracasé al reconocer una mezcla familiar en el laboratorio, el pánico me invadió. Cuando el café olía a nada, la vergüenza me siguió. Cuando mi propio perfume se sentía vacío en mi muñeca, el miedo finalmente llegó. Empecé a preguntarme si mi tiempo había terminado. Fue entonces cuando Jason intervino con más firmeza. Su preocupación se hizo más evidente. Sus sugerencias, más persistentes. Hablaba con suavidad, con paciencia. La forma en que la gente le habla a alguien en quien cree ya se está desvaneciendo. Y lenta, peligrosamente, comencé a creerle. No sabía entonces que lo que parecía decadencia no era naturaleza. Era diseño. Desde fuera, Jason parecía el hijo perfecto. Llamaba todas las mañanas. Consultaba mi calendario. Me recordaba que comiera, que descansara, que cancelara las noches largas en el laboratorio. Su voz siempre era tranquila, siempre mesurada, siempre razonable. Cualquiera que nos viera habría pensado que tenía suerte. Incluso yo lo pensaba. Melissa, su esposa, cumplió su papel igual de bien. Nunca alzó la voz, nunca me apresuró. Elegía sus palabras con cuidado, envolviendo cada sugerencia y preocupación. Me tocaba el brazo ligeramente al hablar, como si me conectara con los pies en la tierra. Nunca decían, tú eres débil. Dijeron que mereces paz. Nunca dijeron que estás fallando. Dijeron que ya has dado suficiente. En la cena, Jason se inclinaba hacia adelante y bajaba la voz como si compartiera un secreto solo para nosotros. Mamá, ya no necesitas demostrar nada. Construiste algo increíble. Déjanos ayudarte a protegerlo. Protegerlo. Esa palabra se me quedó grabada. Melissa la seguía, asintiendo lentamente. El estrés acelera el envejecimiento. Eleanor, no te queda nada por lo que luchar. ¿Por qué llevar la carga sola cuando la familia está aquí? La familia. Hablaban del poder notarial como se habla de seguros o medicamentos. Algo práctico, algo responsable, una salvaguardia. Puedes revocarlo en cualquier momento. Jason dijo, es solo por si acaso ocurre algo. Nada sucede sin intención. Hablaron del aire de la costa, de mañanas tranquilas, de largas caminatas, de una casa más pequeña, de menos decisiones. Lo presentaron como misericordia, no como una expulsión. Sentí que me encogía. No porque me presionaran, sino porque esperaron. Dejaron que la duda hiciera el trabajo. Dejaron que mi miedo creciera en el silencio entre frases. Cuando dudé, no discutieron. Sonrieron. Me dijeron que lo consultara con la almohada. Y lo hice. Por la noche, a solas, repasaba cada error que había cometido. Cada lote que falló. Cada vez que mi nariz me traicionaba últimamente, me preguntaba si mi éxito tenía fecha de caducidad. Esa era la parte más cruel. Nunca tuvieron que mentir descaradamente. Solo tuvieron que guiarme hacia la conclusión que querían. Para cuando acepté firmar los papeles, me sentí aliviada. Aliviada de dejar de luchar. Aliviada de dejar de dudar de mí misma. Aliviada de soltar. Todavía no entendía que ese alivio era exactamente con lo que contaban. Porque mientras yo creía que mi cuerpo me estaba fallando, alguien muy cercano a mí se aseguraba de que así fuera y sonreía mientras lo hizo. La camarera me condujo por un pasillo estrecho detrás del comedor. Sentía las piernas débiles, pero mi mente estaba extrañamente alerta. El miedo agudiza ciertos sentidos, incluso cuando otros fallan. Se detuvo frente a un pequeño almacén y abrió la puerta lo justo para que entráramos. Había cajas de servilletas apiladas contra las paredes. El suelo estaba lleno de productos de limpieza. En un rincón, un pequeño monitor brillaba tenuemente. Cerró la puerta y la cerró con llave. Recuerdo haber pensado en lo absurdo que era. Una mujer, dueña de una empresa millonaria, estaba de pie en un almacén, con el corazón acelerado porque un desconocido le había pedido que no se desmayara. Mi teléfono estaba sobre la mesa, debajo del monitor, pero no me lo dio. En cambio, giró la pantalla hacia mí. Esto es de hace 20 minutos, dijo en voz baja.
de la cámara sobre tu mesa. La imagen era granulada, en blanco y negro. Me vi en la pantalla levantándome de la silla, echándola ligeramente hacia atrás mientras me disculpaba. Me vi salir del encuadre. Jason y Melissa permanecieron sentados. En el momento en que desaparecí, Jason cambió. Su postura amable se desvaneció. La preocupada inclinación de cabeza desapareció. Se echó hacia atrás, miró rápidamente a su alrededor y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Me quedé sin aliento. Sacó un pequeño frasco transparente. No era un frasco de medicinas, nada que recetara un médico. Una ampolla de laboratorio. Observé cómo lo destapaba con la facilidad que da la práctica. Melissa se acercó, su cuerpo impidiendo que los camareros que pasaban cerca lo vieran. Se rió de algo que él dijo. Parecían relajados, cómodos. Jason inclinó mi copa de vino. El líquido transparente se desvaneció en el vino tinto. Me agarré al borde de la mesa a mi lado para no desplomarme. Mi propio hijo acababa de envenenar mi bebida. Pero la grabación continuó. Jason se inclinó hacia adelante, encorvando los hombros. Empezó a temblar ligeramente, exagerando el movimiento, imitando mis manos temblorosas, mi mareo. Su rostro se contorsionó en una caricatura de debilidad. Melissa echó la cabeza hacia atrás y se rió. No fue una risa educada, ni una risa nerviosa. Burla. Puro disfrute. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Enciende el sonido, dije. Mi voz no sonaba como la mía. La camarera dudó un momento y luego pulsó el control. El zumbido del restaurante llenó la sala. Cree que es la vejez, dijo Jason en la grabación, con voz tranquila y divertida. Pobre mujer. Un par de dosis más y olvidará el olor de cualquier cosa. Melissa se acercó más. ¿Y si vuelve a dudar? Jason sonrió. No lo hará. ¿A dónde iría? Le aterra perder su don. Y lo mejor es que ni siquiera se da cuenta de que también está perdiendo la compañía. Rieron juntos. En ese momento, me flaquearon las rodillas. Caí al suelo, no por debilidad, sino porque la verdad era más pesada de lo que mi cuerpo podía soportar. La mujer que lo había criado se había ido. En su lugar estaba alguien a quien él consideraba un obstáculo y me retiraba dosis a dosis. No recuerdo cuánto tiempo permanecí en el suelo de ese almacén. El tiempo se desvaneció. Solo se oía el sonido de mi propia respiración y el peso de lo que acababa de aprender. La traición no llega con fuerza. Se instala en el pecho como una piedra y lentamente me roba el aire. La camarera se arrodilló a mi lado, indecisa si tocarme. Me preguntó si necesitaba agua o una ambulancia. Le temblaba la voz, pero había valentía en sus ojos. Negué con la cabeza porque, bajo el dolor, algo más se estaba formando, claridad. Mi cuerpo no me fallaba. Mi mente no flaqueaba. Me estaban envenenando. Metódica e intencionadamente. El mareo, la congestión, la pérdida del olfato, todo encajaba a la perfección. El momento oportuno, la presión, la repentina urgencia de entregarlo todo. Esto no era la naturaleza. Esto era planificación. Esa comprensión lo cambió todo. El dolor seguía doliendo, pero ya no me controlaba. La ira tampoco me consumía. Lo que lo sustituyó fue algo mucho más peligroso. Concentración. Me puse de pie lentamente. Mis piernas estaban firmes de nuevo. Mis manos ya no temblaban. Le di las gracias a la camarera. Le di dinero en efectivo, no como pago, sino como gratitud. Le pedí que guardara silencio para decirle a cualquiera que preguntara que simplemente había olvidado mi teléfono. Aceptó sin dudarlo. Al salir, el aire nocturno se sentía diferente. Seguía sin olerlo, pero ahora entendía por qué, y eso significaba que podía revertirse. No volví a casa derrotada. Volví a casa como estratega. Fui directa a mi laboratorio privado, el único lugar que Jason evitaba. Analicé el residuo de mi vino, de la tela de mi bufanda. Los resultados fueron inconfundibles.
Un bloqueador sintético de receptores, temporal pero efectivo. Quien lo eligió asumió que me rendiría antes de descubrirlo. Se equivocaron. Miré las gráficas, los números, la prueba que brillaba en la pantalla. Y por primera vez desde que comenzaron mis síntomas, sonreí. Querían a una anciana débil que se rindiera en silencio. Les daría exactamente esa actuación. Y mientras aplaudían, lo retractaría todo. A la mañana siguiente, llamé a Jason. Dejé que mi voz temblara. Respiraba entrecortadamente. Dejé que el pánico se colara en cada pausa. Jason, dije, creo que es peor. No puedo oler nada en absoluto. Ni café, ni jabón, nada. Hubo un breve silencio en la línea. Ni preocupación, sino cálculo. Luego su voz se suavizó justo como esperaba. Mamá, está bien. Sabíamos que esto podría pasar. Te has estado esforzando demasiado durante demasiado tiempo. Tragué saliva, forzando un pequeño sollozo. No puedo vivir así. No quiero esperar hasta la próxima semana. Trae los papeles hoy. Firmaré todo. Solo quiero que termine. El alivio se deslizó en su tono antes de que pudiera ocultarlo. Por supuesto, mamá. Melissa y yo vendremos después de comer. Descansa un poco. Nos encargaremos de todo. Cuando terminó la llamada, mis manos estaban firmes. Acelerar fue el primer paso. Le quité tiempo para pensar. La gente comete errores cuando cree que ya ha ganado. No comí nada en la casa ese día. En cambio, tiré todos los envases abiertos, todos los suplementos que Jason me había dado. En el fondo de un armario, encontré unos pequeños frascos transparentes idénticos al que vi en la pantalla. La misma sustancia, la misma etiqueta. Lo documenté todo. Luego contacté con el único hombre en quien confiaba plenamente, Henry Cole. Había suministrado materias primas excepcionales a mi empresa durante décadas. Conocía mi inventario mejor que nadie. Esa noche, al amparo de la oscuridad, llegaron sus camiones. Cada barril de aceite añejo, cada esencia sellada, cada fórmula irreemplazable fue trasladada discretamente a un lugar seguro que solo nosotros conocíamos. Lo que quedaba en el almacén era un líquido inocuo, cuidadosamente teñido y sellado, indistinguible para cualquiera que no comprendiera bien los olores. Para cuando Jason y Melissa llegaron a mi casa esa tarde, yo estaba envuelto en un chal, ligeramente encorvado en la silla, interpretando el papel que esperaban. Se me cayó un bolígrafo. Confundí las palabras. Me disculpé demasiado. Intercambiaron miradas de satisfacción. Creyeron que estaban presenciando mi fin. En realidad, estaban en un escenario, y el acto final ya estaba escrito. La reunión de la junta directiva tuvo lugar el viernes por la mañana. Jason insistió en llevarme él mismo. No dejaba de mirarme de reojo, buscando señales de confusión, debilidad o colapso. Le di lo que quería. Movimientos lentos, mirada distante, silencio. La sala de conferencias ya estaba llena cuando llegamos. Una mesa larga y pulida, sillas de cuero, hombres con trajes grises que olían a dinero e impaciencia. Representantes del grupo industrial Blackidge se sentaban a un lado, con expresiones frías y distantes. Para ellos, yo no era una persona. Era una firma. Jason se adelantó corriendo, ansioso por controlar la sala. Sacó los documentos, los colocó cuidadosamente frente a mi silla y me puso un bolígrafo en la mano. «Firma aquí, mamá», susurró. Así nos relajamos todos. Bajé la vista hacia los papeles, pero no me moví. Antes de firmar, dije lentamente. «Hay algo que debo hacer». Jason se puso rígido. Los ejecutivos intercambiaron miradas de fastidio. «Esto solo será un momento», continué. «Es una tradición en mi empresa, una que mi padre siguió y el suyo antes que él». Me agaché y levanté una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había secantes y 2 decantadores de cristal idénticos llenos de un líquido color ámbar. «Lo llamamos la prueba del fundador», dije. Antes de cualquier transferencia de propiedad, el sucesor debe identificar las notas esenciales de la casa.
El rostro de Jason palideció. «Esto es ridículo», murmuró. «Mamá, basta». Uno de los ejecutivos se rió, oliendo perfume. «Para eso estamos retrasando millones». «Estás comprando una casa de fragancias», respondí con calma. «Si no puedes identificar el aroma, estás comprando a ciegas». A regañadientes, aceptaron. Primero le di a Jason un secante mojado en el líquido. Dudó, luego inhaló. Ninguna reacción. Ni un atisbo de reconocimiento. Le di otro al ejecutivo principal. Lo olió con confianza, luego frunció el ceño. Floral, dijo. Ligeramente dulce. Jason asintió rápidamente. Sí, rosa. Quizás sándalo. Dejé que el silencio se alargara. Interesante, dije en voz baja. Me enderecé en la silla. La fragilidad abandonó mi postura, mi voz se agudizó. Caballeros, lo que acaban de describir es un disolvente industrial mezclado con un bloqueador sintético de receptores y un ambientador barato. No es perfume, ni aceite, ni arte. La habitación se congeló. Jason se puso de pie de un salto. Está confundida. Ha estado enferma. No la escuchen. Presioné un botón del control remoto que tenía en la mano. La propia voz de Jason llenó la habitación. Cree que es por la vejez. Un par de dosis más y olvidará el olor de las cosas. La risa de Melissa siguió. Los ejecutivos palidecieron. Esta reunión ha terminado, dijo uno de ellos, levantándose bruscamente. No, respondí. Este es el comienzo. Los aceites que planean recolectar esta noche se han ido, se han retirado legalmente, están asegurados permanentemente. Lo que queda en los almacenes es agua coloreada. Vinieron a comprar mi legado. En cambio, expusieron un crimen. Jason me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca en silencio. En ese momento, la trampa se cerró y no hubo salida. Siguió el caos, pero ya no estaba bajo mi control. Los ejecutivos de Blackidge se pusieron de pie al instante, hablando uno tras otro. Negando la responsabilidad, distanciándose. De Jason como si de repente fuera contagioso. Hombres que habían entrado en la habitación, seguros e intocables, ahora evitaban mi mirada. Jason se giró hacia mí, con el pánico reflejado en su rostro. «Mamá, por favor», dijo. «Esto ha ido demasiado lejos. No entiendes lo que haces». Lo entendí perfectamente. Antes de que nadie pudiera decir más, las puertas se abrieron. Agentes de policía entraron en la sala de conferencias, seguidos por un detective que ya tenía un expediente en sus manos. Las pruebas se habían presentado la noche anterior. Las grabaciones, los resultados del laboratorio, los viales encontrados en posesión de Jason. Jason fue arrestado allí mismo. No parecía un genio. Luego se veía pequeño, acorralado, furioso como solo puede estar alguien atrapado en su propia crueldad. Melissa nunca volvió a dirigirme la palabra. Salió del edificio sin decir palabra y solicitó el divorcio en cuestión de semanas. Blackidge Industrial Group se retiró de la noche a la mañana. Sus acciones se desplomaron al comenzar las investigaciones. Lo llamaron malentendido. Los tribunales lo llamaron complicidad. No asistí a la sentencia de mi hijo. Algunas puertas, una vez cerradas, no necesitan reabrirse. La justicia no trajo paz, pero trajo verdad, y eso fue suficiente para volver a respirar. Regresé al laboratorio el lunes siguiente. El silencio allí era diferente al de antes. Ya no era opresivo. Era limpio, honesto. Pasé los dedos. Sobre cristalería, sobre viejos cuadernos llenos de escritura que solo yo podía reconocer. Ahí fue donde Lily me encontró. Ya no llevaba uniforme de camarera. Se quedó de pie, incómoda, en la puerta, sin saber si pertenecía allí. Vi en sus ojos lo mismo que una vez vi en mí. Curiosidad. Integridad. Le ofrecí un aprendizaje, no por gratitud, sino porque había hecho algo excepcional. Eligió la verdad cuando el silencio era más fácil.
confió en sus instintos cuando el miedo le decía que no. El legado, aprendí, no se trata de sangre. Se trata de valores. Se trata de en quién confías para que lleve lo que importa cuando ya no puedes. Juntos, reconstruimos lenta y cuidadosamente, con respeto por lo que se había salvado. Por primera vez en años, creé sin presión, sin manipulación, sin miedo. A menudo me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si me arrepiento de haber expuesto a mi propio hijo, si el amor de una madre debería haber sido más fuerte que la justicia. Aquí está la verdad. El amor sin límites se convierte en permiso. El perdón sin responsabilidad se convierte en traición a uno mismo. ¿Qué? Lo que hizo Jason no fue un error. Fue una decisión repetida una y otra vez, con planificación y placer. Yo no arruiné su vida. Él sí. Lo que salvé fue mi nombre, mi trabajo y mi derecho a terminar mi vida con claridad. Ahora te pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías protegido a tu hijo a costa de tu alma? ¿O habrías elegido la verdad aunque te rompiera el corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y compártela con quien necesite escucharla. Porque a veces la venganza no se trata de destrucción. A veces se trata de supervivencia.